Estamos comunicados con Juan Enrique, que es economista. Juan, gracias por atendernos, gracias por estar ahí. ¿Qué es lo que va a suceder con el tema del transporte y qué va a pasar si efectivamente el subsidio cae o quiere decir que el gobierno lo saca? Juan, gracias por entendernos. ¿Cómo estás, Melina, Carlos, Fede, Javier? Un saludo a todos los chicos ahí en el piso. Sí, evidentemente lo que está pasando que llegando a fin de mes, el mes está quedando largo o el salario muy corto y el transporte tiene mucho que ver. Uno cuando mira lo que pasó en estos 15 meses de gobierno, en estos 500 días, el transporte, tanto el bondi, el subte, el ferrocarril, aumentó en promedio 700 u 800%, siendo la inflación en estos 500 días del 195%. Y uno cuando lo compara con el salario en un gobierno liberal, libertario, el salario fue lo que más intervenido estuvo, ¿no? No aumentaron el salario mínimo vital y móvil como corresponde, las paritarias las tienen pisadas y de eso se trata. No es un gobierno liberal, libertario, es un gobierno recalcitrante, conservador, que atenta o ataca constantemente a todos los trabajadores. Juan, vamos a votar a Fernández de vuelta. Juan, el tema pasa ahora si efectivamente cae el subsidio. Le sacan el subsidio. Si esto es así, el gobierno ya lo avisó y el Fondo Monetario se lo pidió. ¿Cuánto va a costar el boleto del colectivo? Bueno, mirá, yo creo que en todos los subsidios, no solamente transporte, sino que las tarifas, yo creo que se van a duplicar. Por lo pronto se van a duplicar. Recordemos que lo que hizo el gobierno es incurrir en ajuste constante, sin aumentar impuestos, ajuste constante, sin hacer una matriz tributaria más progresista que pague el que tiene capacidad. Cuando vos más te endeudás, más intereses que tenés que pagar, más ajuste. A los jubilados, quita de subsidios, privatizaciones y el transporte. Ahí escuchaba en Apóstoles Misiones. Paga 2.000 pesos, se va a ir a 4.000. El mínimo acá también, el subte se va a ir de 800 a 1.600. Una locura, ¿no? Pero acá en términos de, hablando de ajuste, es que el salario está congelado. Aumenta todo menos el salario. Y que el salario, chicos, siempre me canso de repetirlo, acompañe. La inflación no es aumento, es recomposición. Y acá lo que ha pasado en estos 500 días que los salarios no tuvieron recomposición. Juan, vamos hacia... ¿pensás que Milei sí va a efectivizar esto de... Recién un poco lo repasabas, pero lo quiero dejar, o por lo menos tenerlo en claro, a una política económica sin subsidio alguno? Que el día de mañana, más allá de cómo estén los sueldos, no haya subsidio para absolutamente nada. ¿Pensás que esto lo va a cumplir? Sí, efectivamente, todos votaron a Javier Milei con una motosierra en la mano y decían, mirá, todo lo que dice no lo va a poder hacer. Evidentemente lo está haciendo. Lo que están haciendo es rompiendo, arruinando el Estado Nacional. La semana pasada lo veía el gobernador de Santa Fe, Puyaro, midiendo la profundidad de los pozos de las rutas nacionales y quejándose. Le digo acá, no hace falta que lo repita, ¿no? Que él fue responsable de votar la ley Bases y de no dar de baja el decreto 70-2023, que hace a la reducción del Estado Nacional, a la desregulación, que el Estado se achique. Y saben, chicos, que el Estado hoy, el gobierno, sufre esas consecuencias. Si los precios de los alimentos están remarcados entre un 15 y un 20%, es porque las aceiteras, Aceitera General Dehesa, Molinos Cañuelas, las dos más importantes. Las más importantes son monopólicas y ponen los precios. Cuando el Estado se reduce, los monopolios avanzan. Siempre digo lo mismo. En términos económicos, la palabra libertad es opresión. Bueno, los argentinos lo están sintiendo ahora. Juan, esa es la realidad. El Estado es el que debe garantizar la libertad económica. Con los valores de los pasajes como están, por ejemplo, nosotros tenemos el dato que hoy por hoy hay un 40% menos de pasajeros viajando solamente en subtes. 40% menos de personas que no pudieron seguir enfrentando el derrotero de los aumentos y eligen otros medios de transporte porque no lo pueden enfrentar. ¿Hacia qué escenario nos dirigimos si esto sucede, que se elimina totalmente los subsidios en todos los transportes públicos? Sí, Melina, uno cuando observa la situación económica, muchos trabajadores están yendo a laburar el que puede caminando, muchos en bicicleta, y muchos han dejado de trabajar porque el costo de ir a laburar
el transporte más caro que lo que pueden ganar. Buscan laburo, trabajo cerca de sus casas, ¿no? Y eso muestra la caída de la actividad económica. Por eso a veces yo también me pregunto, ustedes se preguntarán, ¿quiénes son los que le mienten al presidente, que vive en un mundo de fantasía? Dice que la economía está creciendo a un ritmo, que viaja a un ritmo del 10%, anualizando una serie desestacionalizada. Es como decir, hoy es otoño, sí, todo el año va a ser otoño. Lo que pasa que algo descabellado, yo no entiendo cómo nadie lo corrige, nadie le dice nada. Y además, ¿saben por qué le digo eso, chicos? Perdón que te interrumpa en este punto, porque el presidente también cuando se le preguntó, cuando se le señaló el dato del consumo, de que había caído el consumo, él dijo, no es cierto que cayó el consumo, lo que cambió es la manera en que las personas consumen. Lo mismo es mentira, si querés te lo desmentimos al detalle eso. Bueno, no a mí, al presidente, porque yo no es que lo suscribo, ¿no? Pero también en este sentido, me imagino muchos dirán, bueno, también hay menos personas movilizándose necesariamente hacia los lugares de trabajo o estudiando, porque muchos pueden hacerlo desde sus casas. ¿Está medido esto? Sí, Melina, Javier Milei vive en un mundo de fantasía y de contradicción, porque él hablaba, cuando describía lo que vos me decías, hablaba de que él había hecho regresiones de la función consumo. Y yo le recuerdo a Javier Milei, en términos intelectuales, con quien debatí muchas veces ahí en Crónica, que la función consumo, como la propensión marginal a consumir, es una creación de John Maynard Keynes, de Keynes, algo que el padre del estado de bienestar. Sí, el estado claro, por eso en la teoría general ahí describe la función consumo. Y Javier Milei dice que utilizó esa función y que no le dio nada y que la gente consume fideos por Mercado Libre. No, yo te digo realmente un mundo de fantasía, un mundo de contradicción y también entiendo que mucha gente que nos mira a través de Crónica se está dando cuenta de esto y la imagen negativa de Javier Milei sigue creciendo, ¿no? Bien, Juan, vos estás hablando de consumo. ¿Cuánto cayó el consumo en la Argentina? Bueno, mirá, hay datos oficiales, datos de consultoras internacionales, como es el caso de Sentia. El consumo durante el gobierno de Javier Milei no ha parado de caer en los 15 meses, en los 500 días de comercio. El consumo es importantísimo para la economía. En la estructura económica argentina es el 75% de la actividad económica, el consumo privado, el 10% es el consumo del Estado, que está paralizada toda la obra pública y el Estado está teniendo superávit. Y el dato importante, esto es suma cero. Cuando el Estado tiene superávit, el déficit va al sector privado. Por eso cierran empresas, por eso, como decía Melina, la gente no tiene guita para ir a laburar, hay despidos. Eso hay que entenderlo, también son datos de las cuentas nacionales. Cuando hay superávit por parte del Estado, hay superávit fiscal, hay déficit en el sector privado. Yo no digo que siempre tenga que haber déficit en el Estado, pero sí tiene que generar déficit hasta que se haga la inversión. Y resulta que también acá en la Argentina está cayendo la inversión. Ahora, ahí Juan, hablaban de transporte. ¿Qué ves vos? Que van a hacer las empresas de transporte? Van a cerrar. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Acá Javier Sluki. Claro, ¿Qué ves vos respecto a la inflación este mes? Porque se especulaba con que iba a haber más aumento del dólar tras la salida del cepo, cosa que no ocurrió. ¿Va a aumentar la inflación respecto al 3.7 de marzo o vamos un poco mejor? Javi, primero vos lo sabés, ¿no? Que los precios son inflexibles a la baja. Cuando por expectativas antes de lo que fue el anuncio de bandas, ya había un aumento de precios que era exorbitante. Y ahora lo que generó el gobierno junto con el Fondo Monetario, que tiene complicidad, es marcar la expectativa de 1.400. Por eso los empresarios aceiteros, los empresarios productores de alimentos, los grandes monopolios están en 1.400. Por más que el dólar no haya llegado ahí, hay una expectativa ya, una expectativa de precios, de cobertura en la primera de cambio, por lo que es el perfil de necesidades de dólares de este gobierno durante el 2025, en la primera de cambio, más rápido, más temprano que tarde, va a llegar a 1.400 y en todos los escritorios de los grandes empresarios están esos trabajos, esos informes. Por eso, Javier, hay una fuerte presión de precios y lo va a seguir habiendo, ¿no? Juan, ¿por qué sube? Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el consumo. Hablábamos recién, además, con el tema del transporte, pero con el tema del consumo. ¿Por qué hay que traer una naranja de Egipto si acá se planta naranja? ¿Por qué la naranja de Egipto o el tomate de China sale la mitad que la naranja de Argentina? Fideo de Albania. O fideo de Albania. ¿Por qué sale la mitad eso?
Fede, qué buena pregunta, ¿no? Porque eso tiene que ver con la teoría económica. El gobierno dice, yo voy a importar, así compito con la producción nacional y bajan los precios. Y mirá cómo se derrumba esa teoría, porque el empresario argentino agarra el que hacía fideos acá, va, tiene el fideo acá 10 pesos, ¿no? Va y lo trae de Albania, y allá lo consigue a 2 pesos. ¿Vos pensás que lo va a vender a 3 pesos o lo va a vender a 9? A 9. A 9. Obviamente. Eso es teoría económica de primer año. Yo no entiendo cómo Javier Milei, Sturzenegger, Caputo y esa manga de pibes jóvenes que están en el Ministerio de Economía desconocen, ¿no? Nos asustaste, Juan. Pensé que la pateabas a la tribuna, Juan. Esa manga de... Y ahí hubo un silencio y... No, bueno, a veces uno se enoja, ¿no? Sí. Yo digo, realmente estoy muy enojado porque estos pibes encima utilizan las estructuras del Estado para promocionar un programa de streaming, y eso está penado por la ley de ética pública. Son muy jóvenes y ajustan a los jubilados. Algún día ellos también van a ser jubilados. La justicia es divina. Obvio. Bueno, si es que se pueden jubilar, porque viste que también sin moratoria y eso no todo el mundo se va a poder jubilar. Entonces Pero- también habría que medir con la misma vara a Massa Sí. que utilizó el Estado para hacer una campaña. ¿Es verdad? ¿Es verdad lo Sí, que dice efectivamente. Frascarelli? ¿Entendés? Entonces, sí, si sí. Muy bien, la Horacio. balanza la inclinamos para un lado, que utilizan el Estado para, obviamente, hacer las cosas, Massa utilizó el Estado para hacer una campaña política para él, que aparte la perdió. Es verdad lo que decís. Va, yo digo, para mí es verdad, porque yo coincido Está con bien, la pero utilización de los Plan, es te una empiezo a discusión- decir, plan platita, Es una discusión que hay que dar, que está bien. lo jubilados vos que están están... plantando. por- Pero- Bueno, la misma pero campaña, pará, pero la misma pará. campaña que hizo Horacio Rodríguez Larreta Pero, para hacer perdón, es un presidente. problema de La Rodríguez ciudad Larreta. de Buenos Aires subvencionó 3 campañas de presidente. Claro. Tres. Muy bien. Tres. Con uno ganó. Sí. Con Mauricio ganó. Con Bien, los pero dos, por eso digo, No, eso, no, pero eso, está bien. doctor, Y después es la una... ciudad no mira nada, no mira Pero nada. es una discusión que hay que dar, esa discusión. Y eso lo pagamos todos los porteños, Exacto, obvio. eso también se paga. Ahí ¿Cómo? nadie dice nada. Y lo Pero demás, también ¿a quién como- lo pagó? No, pero Todo, tenés lo pagó razón, todas ¿eh? las- Pero todos. es... El tema de las arreglos No, pero- con los gobernadores, pero si el vos- IVA, el pero haber si- sacado el IVA, hizo un desastre. Pero Pero también yo- desastre. también hay, Decile a hay- Milei. Tendría que estar en cana. Pero, Decirle a Milei que votó la quita de No le ganancias tengo y que decir después nada. la volvió a votar otra Sí, vez. se A un lo- dato yo puedo Sí, replicar con sí. otro dato. Lo digo, por Sí, supuesto. a ver, Replique, a ver. doctor. digo- Al dato de que el gobierno nacional subvencionó la campaña de Massa, que Sí. perdió y sacó votos mucho más de lo que yo me hubiera imaginado. Sí. Muy buena, muy Chicos. buena elección, por cierto. Sí. Esperá, De acuerdo a Juan, los esperá. números que tenía, hizo un milagro. La ciudad de Buenos Aires soportó tres campañas presidenciales y las pagamos los porteños. Bien, Sí. ahora, Juan, Está- más está allá de bueno lo que el debate. estamos hablando ahora, el tema es el bolsillo. ¿Qué pasa hoy con el bolsillo? ¿Qué pasa ahora con el No. bolsillo? ¿Por qué, por ejemplo, baja el consumo de la carne? Bueno, chicos, Sí. la carne en términos de dólares es la carne más cara de todo el mundo. El ganado en pie, que históricamente siempre valió $1, ahora está valiendo 3 a 4 dólares. Eso muestra algo. O el dólar está barato, o la carne es muy cara, o en Argentina no hay carne. Acá hay una distorsión de precios No, relativos. Y ahí carne quería opinar hay. un poquito. Carne hay. Quería el opinar un tema- poquito. Sí, opina tranquilo, opina tranquilo. No, respecto a la reflexión, yo creo que está bueno que opinemos respecto de quién financia o no financia las campañas. Hay que llamar a una reflexión, buscar una conciencia crítica, social, política, económica y a participar en términos políticos Bueno. y democráticos. La política no es mala palabra, la política es la forma con la cual podemos cambiar el rumbo Estamos entrando político y económico. en un año precisamente para expresar, Claro. expresar con nuestro voto cómo queremos que se sancionen las leyes Claro. de nuestro país. Ahora, también yo estaba, Es un año muy estaba importante. pensando en otro Es un año donde hay que buscar y encontrar alternativas. Juan, en otro debate que está relacionado al consumo y a las actividades que te voy a describir con esto. Escuché todo el mundo opinando, debatiendo y hasta repitiendo que en Argentina sobran los feriados. Y ahora, el viernes, el 2 de mayo, va a ser un día no laborable para aprovecharlo turísticamente porque se suma por primera vez al 1 de mayo, que es el Día del Trabajador. ¿Esto sirve para incentivar el consumo? ¿No sirve? Porque todos creemos que el dinero no alcanza, que estamos todos en una situación más complicada que la que veníamos estando. O por lo menos es lo que nosotros venimos escuchando. Ahora, llega un feriado, las rutas colapsan, los aeroparques están desbordados de pasajeros, hay un montón de microturismo, escuchás tonadas de distintas provincias en la ciudad de Buenos Aires y viceversa, muchos argentinos que pueden escaparse 4 o 5 días incluso al Uruguay, a Brasil, a Chile, a hacer compras. Entonces,
quiero saber tu opinión sobre esto y quiero saber, o se incentivó, o se incrementó la brecha por ahí entre los que más tienen y los que menos tienen. No sé si vos esto lo tenés medido, si tenés una opinión al respecto. No, mirá, es verdad lo que decís, pero un feriado más, un feriado menos, no va a cambiar la matriz económica de la República Argentina. Lo que va a cambiar la matriz económica de la República Argentina es que el trabajador tenga laburo y que ese trabajo sea bien remunerado y en blanco, como corresponde. Registrado. Y así, en un feriado puede utilizarlo para veranear o vacacionar dentro de la República Argentina. Como decís vos, hoy la brecha, la desigualdad, son datos oficiales del INDEC, se amplió. O sea que hay menos argentinos con más dinero y encima ni siquiera veranean en la Argentina, no vacacionan acá en la Argentina. Se van a Chile, a Uruguay, al exterior, a Miami, a Europa, a Brasil, y los laburantes que no les alcanza el salario, que no llegan a fin de mes, que les queda muy largo, no se van a ningún lado, incluso trabajan. Hay muchos trabajadores que el 1 de mayo, el día 2 de mayo van a trabajar. Hay muchos trabajadores que van a trabajar y en cuestiones informales. Datos también oficiales, el 40% de los trabajadores están en la informalidad. Sí. Y ahí no se mide si te pagan doble o no en un feriado. Juan, cuando empezamos la charla estábamos hablando del tema de los subsidios y a cuánto se va el colectivo. Puede llegar a 1.600. Hay información de último momento que tiene que ver con esto. Dale, vamos. No cortes, Juan, por favor, Último momento, 14:37 de la tarde, se hace en la pantalla de Crónica. En este lunes 28 de abril se viene mayo, se vienen los aumentos y la UTA confirmaría un nuevo paro de colectivos. Sería para la semana que viene. Javi. Bueno, así es, hablando con fuentes de la UTA, me confirman que en caso de que terminen por fracasar las reuniones de por estas audiencias, por la paritaria entre la propia UTA y las cámaras de transporte, la conciliación obligatoria vence mañana, recordemos. En caso de que fracase la reunión que va a empezar ahora en un instante, bueno, efectivamente, me dicen, sí, está en vistas terminar de convocar al paro que ya había sido convocado, recordemos, para el 28 de marzo, ¿te acordás? Bueno, sí. Ese paro se desactivó por las 2 conciliaciones obligatorias que vencen mañana. O sea que ya a partir del miércoles no hay excusa para que la UTA no convoque realmente al paro que ya convoqué, que quedó en suspenso. Pero esto sería lunes o martes de la semana que viene, porque se está hablando entre lunes y martes paro, porque el 1 de mayo, Día del Trabajador, feriado. Sí, el viernes 2... también día no laborable, Puente, entonces, exacto. Claro, a ver, lo que se está analizando es entre lunes y martes. Esta semana seguramente no, porque el 30 está la marcha de la CGT este miércoles, sí. Y como bien decían, tenemos 2 días feriados después. Si uno piensa en un próximo paro, podría ser la semana que viene. Tiene que terminar de confirmar la UTA. Bien, Juan, estamos comunicados con vos, Juan. No va a ser. No va a haber paro. Bueno, hay que haber esperar. Conciliación obligatoria de vuelta. Hay que esperar. No, creo que ya no se se puede puede. extender más de El 2 boleto veces. va a ir a 1.800. Creo que ya no puede haber otra No se puede conciliación volver a obligatoria. extender. Ya se extendió 2 veces. No hay más claro, más de Ahora, 2 no se puede. Bueno, listo. Vas a ver que no va a haber paro. Segundo, vos hablás constantemente de que el boleto se va a 1.600, 1.800. Sí. Que yo escucho, y vos te tenés que escuchar, hace un año está diciendo lo mismo. No, lo dicen los hace un empresarios año de está los diciendo colectivos. lo mismo. El otro ¿Pero día por qué es estábamos eso? hablando, Porque hay un subsidio. El otro día estábamos hablando Está bien, con Carlitos, el hay un integrante subsidio. de la Cámara, Está bien, empresario, pero no. y dijo que si le saca el gobierno el Sí, subsidio... la totalidad del subsidio. Sí, la totalidad del Empezó con el 90, le sacaron el 70, Sí. quedó en el 70. Sí. Evidentemente, si sacan el 70, Sí. que no lo van a sacar, porque Sí. cuando hablaron dijeron que el descuento ese era progresivo. No, Entonces, ahora lo que pasa es que el no. Fondo Monetario Internacional... No, el Juan, Fondo- el no, Fondo Monetario no pidió Internacional... el tema El este. Fondo Monetario Internacional, en el acuerdo con el gobierno, ¿pide sacar los subsidios de manera tajante, todo subsidio, Juan? Progresivos. Sí, no. El Fondo Monetario pide sacar todos los subsidios, incluso los subsidios energéticos. Y también, chicos, acá Sí, hay pero que en tiempo y aclarar algo. forma, hay que aclararlo. Acá no hay total. que aclarar algo. Lo que está sucediendo, como también como consecuencia de este acuerdo, es que Argentina no está pudiendo salir de la recesión. Y la recesión significa los problemas que afrontan también los empresarios, en términos, como decía Melina, de que menores pasajeros hay en el transporte. El consumo de combustible, de cubiertas, es exactamente el mismo. Y cuando hay menores pasajeros, menos subsidios, va a haber empresas, sobre todo periféricas,
que no le va a dar los costos y van a tener que cerrar dejando a trabajadores sin su puesto. Sí, bueno. O sea que la realidad, más allá de la quita de subsidios, del acuerdo con el fondo, el Fondo Monetario, al pedir ajuste y reducción del Estado, hace que se reduzca la actividad económica. Esa es, en el fondo, la realidad. Y Pero el la Fondo reducción es Monetario progresiva ya también. es el programa número 23. Sí. Siempre pasó lo mismo, no va a ser distinto como dice Cristalina Georgieva o como dice Caputo. Va a pasar exactamente lo mismo que ya pasó en la Argentina. Claro, claro. El dólar de 3.000, ¿no? ¿Cómo era? Juan, te agradecemos No me muchísimo el acuerdo. contacto, como siempre. Eso es muy claro para Saludos, explicar. chicos, muchas gracias a Chau, ustedes. Juan. Gracias, Juan. Abrazo grande. Hay información de último momento. Dale, vamos.